Tiene el uso de la voz el compañero diputado Nabor Ochoa López de Colima, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Hasta por 7 minutos. Señora Secretaria de Desarrollo Social, sea usted bienvenida. Una de las grandes deudas históricas del Estado mexicano es precisamente con los sectores más desprotegidos, producto de la gran desigualdad social que aún existe en nuestro país y cuyo rostro más crudo, sin duda alguna, lo representa precisamente la pobreza. Es inconcebible y lamentable que después de una revolución social, la de 1910, con su 1.000.000 de muertos, con algunas etapas de crecimiento y desarrollo económico, sobre todo con el desarrollo estabilizador, con los multimillonarios recursos que se han invertido en programas sociales, a la fecha, como aquí se ha dicho, la proporción de pobres siga siendo exactamente la misma que cuando iniciaron allá a principios de los 90 los programas sociales que tenían como objetivo precisamente el combatir la pobreza y buscar la manera de reducirla. Las cifras oficiales nos indican que hoy tenemos 53.3 millones de pobres y de estos más de 8 millones en pobreza extrema. ¿Y qué quiere decir esto, amigas y amigos? En primer lugar, quiere decir, como bien lo señala un escritor argentino, Martín Caparrós, en su último libro, donde habla precisamente de la pobreza y del hambre en el mundo, dice él que los términos técnicos nos llevan a evitar, diría yo, en algunos casos, a eliminar la emoción en este tema, porque hablar de pobreza extrema, es decir, estamos hablando de gente que no tiene para comer, mucho menos tiene las posibilidades de desarrollo, de enviar sus niños a la escuela. Estamos hablando de condiciones vergonzosas para un país como el nuestro, que hablan de condiciones indignas para millones de mexicanos. Por eso, toda acción que venga en materia de combate a la pobreza, que busque la reducción de la pobreza, debiera ser bienvenido por todos nosotros. Hoy no podemos hablar aquí de que son solo cambios cosméticos, que no se ha avanzado nada, que hay que combinar la política social con la económica, dicho por cierto por la Secretaria de Desarrollo Social, dicho por cierto también por el propio presidente de la República en su informe, que habla de que la reducción de la pobreza requiere necesariamente medidas de política económica. Eso ya lo sabemos. Bueno, en el gobierno pasado, lo reconocemos, hubo un crecimiento económico mejor que estos 2 años de Enrique Peña Nieto. Y estaba el programa Oportunidades, y no solo no se redujo la pobreza, se incrementó, pero no es una cuestión de este último gobierno pasado. Si nos vamos más atrás y más atrás, veremos que con el presidente Fox, que con el presidente Zedillo y con el presidente Salinas, la situación sigue siendo la misma. Por ello, pues, para nosotros sí hay avances, porque es importante en este tema cuestiones como la Cruzada Nacional contra el Hambre. Jamás podremos descalificar un programa que a la fecha, y no porque desconozcamos el programa, a la fecha ha beneficiado a 3 millones de personas con alimentación, con apoyo de alimentación directa. Pero no solo eso, sino que de 400 municipios se pasó a más de 1,000 municipios, 1,012 para ser precisos. Y aquí yo hago alguna acotación. Amigas y amigos, en los municipios de alta rentabilidad electoral, en los municipios de mucho progreso económico,
Monterrey, Nuevo León, Zapopan, Jalisco, Querétaro, ¿no habrá gente que requiera programas sociales? Claro que los hay, y por ello, esa es una de las razones por las que se incluyen municipios que a primera vista pareciera ser que buscamos o se busca un objetivo electoral, cuando pobres hay en todo México y pobres hay en todo el mundo. Importante también es el nuevo programa de seguros de vida para jefas de familia, que ahorita beneficia a cerca de 5 millones de madres trabajadoras y que va a permitir algo bien importante, que los hijos, si llegan a faltar estas madres, puedan continuar con sus estudios. Importante también es haber reducido la edad para recibir la pensión de adultos mayores, de 70 a 65, lo que hoy permite hablar también de una buena cantidad, cerca de 6 millones de ancianos que perciben una pensión mensual y que gracias a esa pensión mensual, que por cierto, inició con el presidente Fox, gracias a esa pensión mensual, esos ancianos tienen mejores condiciones de vida en la última etapa de su vida. Y en ese sentido, nosotros también estamos de acuerdo, lo decía la secretaria de Desarrollo Social y el propio presidente, como antes lo señalé, que mientras no haya esa vinculación, mientras no haya esa combinación de un programa social o programas sociales con desarrollo económico, no vamos a poder salir adelante. Por ello, precisamente por la experiencia de otros gobiernos, no solo el anterior, es que se dio la necesidad de no solo cambiar de nombre al programa Oportunidades, sino esto Prospera representa un cambio de estrategia en materia de política social. Y me voy a referir a 3 hechos muy concretos que hablan de la profundidad de Prospera, que hablan de la transformación que se busca con este nuevo programa, que nada tiene de cosmético, mucho menos nada tiene nada más de cambio de nombre. En primer lugar, se habla de que los jóvenes beneficiarios antes de Oportunidades hoy de Prospera van a recibir becas universitarias para que estudien estudios universitarios, para que estudien técnicos profesionales. Ese es un cambio menor, ese es un cambio cosmético. ¿Cuántos de nosotros, me incluyo, cuántos millones de mexicanos, gracias a que tuvimos educación, logramos transformar nuestra vida y las de nuestras familias? ¿Cuántos de nosotros, con los cargos que hemos tenido gracias a que estudiamos, no contribuimos a transformar la vida de miles y miles de mexicanos? Ahí, esta acción indica que se está apostando por la educación, pero además que estamos completamente convencidos que la educación es el elemento que logra la mayor transformación en un individuo y en una sociedad. Amigas y amigos, no es un cambio menor. Estamos hablando de que esos jóvenes que solo podían estudiar hasta prepa antes, hoy tienen la oportunidad, como nosotros la tuvimos, de acceder a estudios profesionales y que en la vida nos vaya mejor y a nuestras familias, y así contribuyamos a que a México le vaya mejor. Por eso insistimos que no es un cambio pues nada más de forma, que no es un cambio para identificar un gobierno, sino se busca precisamente pasar de esos programas asistenciales a programas que nos ayuden no solo a combatir, sino a reducir también la pobreza. También se habla de otro elemento, la posibilidad de créditos de préstamos con tasas de interés bajas para mujeres que puedan iniciar algún negocio. Y esto implica la posibilidad para millones de mujeres y hombres también de depender de su propio esfuerzo, trabajo y capacidad, de iniciarse en la vida productiva y de esta manera poder generar mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias. Y por último, me quiero referir
un hecho trascendental, el que las mujeres embarazadas o en lactancia, de que los niños de 6 meses a 5 años van a recibir suplementos nutritivos alimenticios. Miren ustedes, hace unos días leí un artículo de Mario Luis Fuentes, quien fue director general del DIF hace algunos sexenios, y donde él hablaba precisamente y con base en un estudio muy profundo realizado en Estados Unidos, hablaba de que la intervención del gobierno, de las instituciones oficiales, debe ser intervención temprana, debe ser una intervención oportuna y adecuada. En esa etapa del embarazo, en esa etapa de la lactancia, en esa etapa de los 6 o 0 a los 5 años de edad, ahí no estamos jugando el futuro de esos niños. Ahí estamos generando y creando las condiciones para que desarrollen todas sus capacidades. Es lo que hemos dicho, aquellos que la pobreza no solo nos las han contado, sino la hemos vivido. ¿Cómo quieren que saquemos buenas calificaciones o que saquen buenas calificaciones niños y jóvenes que no tienen ni para comer o que su comida se reduce a lo que pueden agarrar en la casa o les pueden dar sus padres, que a veces no es nada, o a veces no es lo que requieren, o a veces es muy poco? Por ello, para nosotros, pues, para la fracción parlamentaria del Partido Verde, en verdad que estamos convencidos de que se necesitaba transformar estos programas que no han dado grandes resultados. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en 2 cuestiones. La primera, que desde, como lo decía, desde Solidaridad para acá, los programas sociales no han dado los resultados de reducir la pobreza. En eso estaremos de acuerdo todos. Y en otra cosa también estoy seguro que vamos a estar de acuerdo, en que cómo queremos cambiar las cosas si seguimos haciendo lo mismo que no nos ha dado resultados. ¿Cómo? De ahí la importancia del cambio de un programa como oportunidades que se le reconoce que ha sido un gran apoyo para niños, jóvenes, padres y madres de familia en materia de alimentación, en materia de salud y en materia de educación, pero que sin duda alguna, y ahí están los hechos y ahí están los resultados, se requería de un cambio, no solo de nombre, de un cambio profundo en la estrategia de política social, como es la que se está llevando a cabo. Reconocemos que en esta materia, en materia de combate a la pobreza y reducción sobre todo a la pobreza, nos queda mucho por hacer. Vean los datos que nos ofrece la Secretaría de Desarrollo Social. Nos habla de que con la Cruzada Nacional contra el Hambre, solo se benefician a 3 millones de personas de más de 7 millones que están en ese universo. Eso es lo grave, eso es lo que debemos ver. Es decir, hay un avance, pero nos falta todavía mucho. De igual manera, también nosotros reconocemos que hay, perdón, señor presidente, los demás vi 4 minutos cuando menos, yo nomás me voy a tomar uno si gusta, ¿le parece? Perdón, me emocioné tanto, es un tema que lo siento, lo vivo, porque a mí no me cuentan de estas cuestiones y que de veras con toda la mejor intención termino mi intervención. Yo pensé que apenas llevaba los 7 minutos, pido profundas disculpas, me estaba quejando de otros compañeros y yo estuve peor. Pero les decía, otro dato que vi que también para mí es grave, el programa de Prospera hoy atiende a 6.1 millones de familias. Al terminar el sexenio, solo va a atender a 6.5 millones de familias. ¿Saben cuánto van a faltar? ¿Cuántas familias van a faltar? Pues fácilmente, ¿qué les parece? 10 millones de familias, 5 millones de familias por 4. Eso es lo grave. Por eso decía, hemos avanzado,
pero nos falta mucho por hacer. Pero tenemos confianza que con este cambio de estrategia y nuevas acciones en política social, y sobre todo con la capacidad, y no son flores gratuitas a la secretaria, la conocemos su trayectoria, con la capacidad y la sensibilidad que tiene Rosario Robles, estamos seguros que vamos en el camino correcto para lograr una sociedad, un México menos desigual y sobre todo con mejores condiciones de vida para todos. Muchas gracias y disculpas. Gracias, compañero diputado. Le solicitaríamos amablemente a la diputada María Fernanda Romero Lozano de Tabasco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, haga el uso de la voz, por favor. Muchas gracias. Antes de comenzar, les comento que no estamos de acuerdo en este formato en donde se están dando en este momento 3 comparecencias de secretarios de Estado el mismo día a la misma hora. Esta parece ser una estrategia del PRI mañosa de protección y encubrimiento a los funcionarios. Esto no debe suceder, tenemos la responsabilidad de darle el tiempo y de dedicarnos ampliamente a cuestionar y a pedirles explicaciones a los funcionarios, entonces esperamos que esto no vuelva a suceder. No es ningún secreto que una de las principales debilidades de la política social está ubicada en la imposibilidad de nuestros gobernantes para brindar cobertura eficaz a una población creciente de ciudadanos en condiciones de pobreza. Esto debido a una sencilla razón. Durante varios sexenios se han hecho malos manejos del recurso destinado a este rubro. Aunado a esto, en dichos programas y secretarías abundan las administraciones precarias y perversas que han lucrado con la necesidad en la que se encuentra sometido el país y que han buscado salir beneficiados para efectos electorales. El resultado es nada más y nada menos que el México de hoy, en donde abunda la pobreza, la negativa de acceso a la salud, no hay seguridad social, existen carencias en los servicios básicos, en la vivienda, en la alimentación y en donde el rezago educativo es imperante. Todo lo mencionado está sustentado con lamentables cifras que demuestran la ineficiencia de dichas medidas para resarcir el agravante problema que somete al país y que lo margina. Retomando sus declaraciones del año pasado, secretaria, usted aseguró, y la cito textualmente, que en los últimos años se han destinado cantidades muy importantes y sustantivas al combate a la pobreza, que teníamos que reflexionar, discutir y avanzar en la instrumentación de una política social integral que incorporara no solo las transferencias monetarias, sino la visión integral a partir del trabajo en salud, educación, vivienda, seguridad social y en los servicios de infraestructura básica. Disculpe mi franqueza, pero el pueblo de México no se encuentra en condiciones de esperar a que se reflexione ni se discuta. Su obligación es demostrar con resultados positivos y concretos, ya que el presupuesto ejercido por esta dependencia no es asunto menor. Y no omito mencionar que el aprobado para este año fue incrementado por 20,000 millones de pesos en relación al primer año de ejercicio. Le pregunto, ¿cuáles son los avances que se han logrado y por qué las cifras no favorecen el desempeño de la Secretaría que está a su cargo? En los últimos años, el descenso de la calidad de vida de los mexicanos ha sido notorio. Somos el 11º país más poblado en el mundo, con una población de 112,322,000 habitantes, de los cuales el 47% tiene un grado de pobreza. Según recientes datos del Coneval, 53.3 millones de mexicanos viven en pobreza y padecen de un estancamiento en sus ingresos debido a la precariedad de los salarios. Es evidente que se deben rediseñar los principios y las normatividades de los programas asistencialistas, ya que además de haber resultado ineficientes, no están vinculados a la productividad y fungen un papel paliativo. No generan capacidades, ni formación o desarrollo a largo plazo para sus beneficiarios. En el discurso, claro que suena muy bonito, pero la realidad de nuestro país es otra, y eso no podemos dejar de verlo.
El que a lo largo de los años se sigue incrementando el porcentaje de ciudadanos que reciben algún tipo de ayuda gubernamental es la muestra más evidente de lo poco que se ha avanzado y de lo lejos que estamos para la disminución y ya ni hablar de la erradicación de la pobreza en nuestro país. En 2013, el valor de la canasta alimentaria urbana pasó de 1,179 pesos en agosto de 2013 a 1,242 en agosto de 2014. El incremento fue del 5.4%. En cuanto al valor de la canasta alimentaria rural, pasó de 834 pesos en agosto del 2013 a 868 pesos en agosto de 2014, teniendo un incremento del 4.1%. Con estas cifras, la pobreza urbana pasó de 35.6 millones a 36.6 millones de mexicanos e incrementó el porcentaje de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar. Han lucrado con la necesidad en la que se encuentra sometido el país y se han visto beneficiados para efectos electorales. Efectivamente, hay que reconocer que han entregado vales y despensas. Todo esto con la bandera de apoyo a los más necesitados. Eso sí, siempre y cuando tengan su credencial de elector vigente y pasen a formar parte del voto duro para el partido que actualmente tiene el poder. Lo más preocupante es que esta es la única medida adoptada por el gobierno federal para contrarrestar el problema del hambre y la pobreza en la nación. ¿En dónde está la intención real de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? ¿En dónde quedó la congruencia? Para combatir la pobreza, el gobierno debe ser austero, debe estar carente de corrupción y enfocado a garantizar que todos los sectores que afectan la vida de los ciudadanos funcionen de manera adecuada para que todos puedan tener lo indispensable y gocen de una vida digna. Fíjense estos datos. La ONU dice que la corrupción en México nos cuesta 35,000 millones de dólares al año. El Centro de Estudios del Sector Privado estima que el monto de la corrupción asciende a un 9% del PIB. Elijan la cifra que ustedes prefieran. Y ahora imaginen que apliquemos el recurso que se desvía para la corrupción en la creación de empleos, escuelas, universidades, becas para los jóvenes, mejorar las viviendas, dar calidad y acceso a los servicios de salud para toda la población. Alcanza para eso y para muchísimas cosas más. Solo falta que tengan tantita voluntad y que sean honestos para que este país sea otro. Hay que estar muy pendientes ahora que se llevan a cabo las negociaciones para el presupuesto sobre el incremento que seguramente se va a dar a la partida de Sedesol, pues el 2015 es año electoral. ¿Y qué nos va a garantizar? Que estos recursos no se utilicen como prebenda en los comicios electorales, tal y como ha venido sucediendo. Secretaria, no hace mucho usted estaba parada de este lado, exigiendo, reclamando cuentas claras y defendiendo el patrimonio de los mexicanos. Me sorprende que ahora, desde su cambio de postura, esté justificando la evidente corrupción, el desvío de recursos, las reformas entreguistas y los resultados mediocres, olvidando lo que defendió por muchos años, aquello que en algún momento caracterizó e impulsó su carrera política. Usted sabe perfectamente que lo que se tiene que hacer es muy distinto a lo que se está haciendo en la actualidad. Y ya para concluir, cierro con un comentario que me parece pertinente. Hace unos días, una cantante americana utilizó la bandera de México para realizar bailes obscenos, insultando nuestro lábaro patrio y a nuestro país. Todos lo reprobamos y ustedes la van a sancionar. La pregunta es, ¿quién los va a sancionar a ustedes por la entrega de nuestro patrimonio? Por sumergir al pueblo en la desesperanza, en el hambre y en la pobreza, por utilizar el poder para intereses particulares en lugar de velar por los ciudadanos. Ofende más que sean políticos mexicanos
quienes insulten y sobajen a nuestro país con sus acciones. Ofende más que sean ustedes quienes de manera irresponsable manejen los recursos a diestra y siniestra para intereses personales, sin importarles que nuestro pueblo sufra, sin importarles que nuestro pueblo tiene hambre. Y ustedes siguen impunes. Justicia, compañeras y compañeros, para el pueblo de México. Es cuanto. Gracias, compañera diputada. Solamente para recordar en esta sesión que este formato fue aprobado por el Pleno en sesiones pasadas y todos tuvimos oportunidad ahí de manifestar nuestro voto. Damos el uso de la voz al compañero diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Si es tan amable, compañero. Buenos días a todas y a todos. Pues me complace que hoy esté presente la secretaria de Desarrollo Social, la compañera Rosario Robles. Bueno, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura considera que las personas padecen hambre cuando por lo menos durante un año el alimento que ingieren no cubre sus necesidades energéticas mínimas. Pero el gobierno del presidente Peña Nieto ha hecho una definición más flexible al considerar que la situación que enfrenta una persona que está en pobreza extrema y además tiene carencias alimentarias. Por ejemplo, en los 34 países de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE, México es el que tiene la mayor desigualdad en la distribución de ingresos. Según su reporte más reciente sobre la desigualdad y pobreza en nuestro país, la diferencia entre el ingreso del 10% de las familias más ricas y el 10% de los hogares más pobres fue del 28.5 veces en 2010. México mantiene una elevada desigualdad de distribución de ingresos. De acuerdo con el informe de la OCDE, el 20.4% de los mexicanos viven con menos del 50% de ingresos de la media nacional, mientras que el promedio de la organización es del 11.1%. La pobreza se concentra en la población adulta, pues el 29% de los mexicanos de 76 años y más es pobre, y casi el doble del promedio del organismo que este grupo de edad, el 14.8%. La garantía de los derechos a la alimentación implica una estrategia integral de la situación alimentaria y nutricional desde una visión sistémica donde las personas es el centro. En cambio, la Secretaría de Desarrollo Social tiene una visión parcial de la problemática. No considera que el mal comer tiene raíces en otros problemas de fondo como la pobreza, la desigualdad, la falta de salario adecuado, la marginación y el acceso a la educación, a la salud y muchos incentivos, el caso del acceso a la cultura. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, México ocupa los últimos lugares en un listado de 108 naciones en los índices de las matemáticas a escala mundial, porque no se trata de una sola falta de voluntad de las personas que en esta materia están evaluadas. Uno de los principales problemas es la desnutrición. Esto provoca que las personas tengan dificultades para efectivamente tener acceso
a esta materia y convertir esa práctica en un hábito. Lo nuevo de la iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Social son los comedores comunitarios, que buscan mejorar la alimentación de la gente. Nosotros estamos de acuerdo, para nosotros es muy importante que efectivamente el problema de la alimentación se le ponga una atención adecuada, pero sin embargo, en visitas de 3 comedores comunitarios que supuestamente estaban en operación en Guerrero, uno de los estados más pobres del país, donde se localiza la población de Cochuapa el Grande, los periodistas de la agencia informativa AP no encontraron ninguno abierto. También existe nepotismo en la aplicación de los programas conocidos, y ya hay uno muy conocido desde el caso de Matamoros, Tamaulipas. En este municipio hay 2,000 adultos mayores ingresados y que se quieren incorporar al programa de 65 y más de la Sedesol. No obstante, el coordinador local de la Cruzada contra el Hambre, José Tomás Marín, dio prioridad a su madre María González para recibir el apoyo económico. La Cruzada Nacional contra el Hambre tiene un presupuesto de aproximadamente 200,000 millones de pesos para este año, lo que representa el mayor presupuesto de la historia de los programas sociales en México. Sin embargo, durante estos 2 primeros años no ha logrado los avances que se propuso. De hecho, en los últimos meses ha quedado claro que no ha tenido el avance significativos. En México existen casi 54 millones de pobres, pero esta estrategia representa menores avances conforme se enfrentan a tipos de pobreza más complejos. De acuerdo con los índices del propio programa, las acciones contempladas para atender la pobreza extrema y alimentaria se ha ejecutado en un 75% y nos parece importante, pero creemos que no es suficiente. Mientras que aquellas acciones destinadas a atender la pobreza patrimonial apenas se ha ejecutado el 50%, lo cual es preocupante porque indica que este paquete de programas no tiene capacidad para resolver derechos básicos como el acceso a la vivienda, porque nosotros consideramos que es una política incorrecta que han llevado a cabo el gobierno federal. Hoy intenta bursatilizar la vivienda y nos parece grave. El caso también de la desigualdad social, salarios bajos, falta de empleo y todo lo que implica las cuestiones que este propio sistema trae consigo cuando no hay una política económica adecuada. Por otra parte, esta estrategia, además de insuficiente, es muy costosa, ya que casi el 60% de los recursos provienen de los ingresos fiscales, es decir, los mexicanos estamos pagando la alimentación de otros mexicanos y no la industria petrolera o las actividades productivas nacionales. Por esto nosotros consideramos que si efectivamente no se pone atención en estos programas y se dedica otro tipo de contenidos que tienen que ver con la productividad, que tienen que ver con el acceso de la capacitación de la gente, que tiene que ver con los que la gente produzca. Efectivamente, este tipo de programas son barriles sin fondo y no van a llegar a ningún lugar. Por eso consideramos que se debe cambiar esta política de subsidios, que efectivamente se tiene que cambiar el modelo económico porque desde nuestro punto de vista ha fracasado y vamos a esperar algunos años que efectivamente, así como han planteado, pues se vean los resultados. Por eso creemos que es muy importante que este aspecto se tome en cuenta. Es cuanto. Gracias. Gracias, compañero diputado. Y le daríamos, por último, el uso de la voz a la compañera diputada Cristina Olvera Barrios, del Distrito Federal, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Buenos días a todos. Bienvenidos a este recinto legislativo. Maestra Rosario Robles Berlanga, autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social, y a todos los presentes que nos acompañan. Con su permiso, diputado presidente, compañeras diputadas y diputados. La pobreza en México continúa siendo un asunto de la más alta prioridad de la agenda nacional. Es uno de los desafíos más importantes que enfrenta nuestro país. La pobreza no solo mutila la vida de las personas al truncar sus aspiraciones de tener una vida mejor, sino que también puede convertirse en un problema social que podrá amenazar la estabilidad democrática del país. La actual política social reconoce a cada individuo en un titular de derechos sociales que debe de ser tutelados y atendidos por el Estado. A partir de este reconocimiento, se han implementado una serie de acciones y estrategias que permiten fortalecer las capacidades para superar la pobreza y a la par mejorar su salud. La seguridad social, educativa, de vivienda, económica y de servicios básicos comunitarios y de la población son de los más vulnerables, y consideramos que algunos de estos aspectos reflejan los siguientes datos. En el periodo relativo al segundo informe, se señala un incremento considerable en el nuevo número de tiendas de Diconsa, que dan atención en 24,506 localidades que cuentan con una población de 48.7 millones de potenciales beneficiarios de abastos a precios bajos. El programa de apoyo alimentario, PAL, amplió el número de beneficiarios llegando a 750,000 familias. Esta acción resulta relevante si consideramos que la alimentación es un aspecto cuya atención no puede ser diferida, por lo que resulta indispensable ampliar la cobertura para lograr superar la grave déficit alimentaria que existe en el país. En este sentido, Liconsa ha realizado una labor importante para distribuir productos básicos en la pirámide alimenticia de la población, como es la leche, en las 9,557 lecherías que existen actualmente. Por su parte, el programa de comedores comunitarios, que actualmente cuenta con 2,142 comedores instalados, ha tenido un importante incremento a pesar de su reciente creación. Ahora el aspecto es aumentar en el corto plazo el número de beneficiarios sin demérito de la eficiencia y calidad que tienen actualmente. Los apoyos se han brindado a los beneficiarios del programa de atención a jornaleros agrícolas revisten de gran importancia, particularmente en lo que se refiere a infantes y menores de edad, y que tienen incidencias en aspectos educativos y alimenticios, al igual que los 275 proyectos realizados. El programa de seguro de vida para jefas de familia, programa de nueva creación, ha tenido un importante crecimiento en el periodo a que se refiere el informe, ya que incorporó un total de 4 millones de jefas de familia, lo que permitió brindar apoyo a 3,500 menores en orfandad, a la mayoría de ellos en educación primaria. El programa de empleo temporal ha sido importante dentro de las acciones encaminadas a combatir la pobreza, toda vez que el periodo informa su atención y beneficio directa a 635,628 personas a través de 16,454 proyectos, contratando 2.5 millones de jornaleros, a lo que se ampliaron en acciones en beneficio de la comunidad. Paralelamente, quienes ejecutaron los trabajos recibieron el importe de su salario, que se traduce en un apoyo real a su economía. La difícil situación que afronta un gran número de adultos mayores
se ha venido combatiendo a través de los programas de pensión para adultos mayores, aplicando en un total de 85.526 localidades con las que se da cobertura a todo el territorio nacional, y a la fecha se atiende, de acuerdo a los registros, a un total de 5.7 millones de adultos beneficiados, permitiendo que reciban un apoyo directo para la atención de parte de sus necesidades básicas. Los programas de conversión social 3x1 para migrantes y de opciones productivas tienen en común la particularidad de que se sustentan en la conjunción de esfuerzos a través de la participación directa y activa de los propios beneficiarios, llevando a cabo acciones conjuntas que inciden de manera directa en la capacidad productiva de estos beneficiarios, lo que les permitirá superar de forma permanente su condición de pobreza e ir fortaleciendo su autonomía. También resulta valiosa las aportaciones de estos programas sobre la infraestructura social, que permite a los beneficiarios mejorar sensiblemente su entorno con acciones de pavimentación y urbanización, sistemas de provisión de agua potable, alcantarillado, electrificación, construcción de espacios para la salud, educación y deporte, entre otros. Compañeras y compañeros diputados, México se encuentra frente a grandes retos y definiciones. En mi grupo parlamentario Nueva Alianza tenemos la convicción de que las políticas que implementan en el combate a la pobreza solo podrán tener efectos permanentes si se sustentan y acompañan con acciones que permitan la capacidad productiva de todos aquellos que los padecen. El centro de la política social es devolver a las personas la autosuficiencia y la dignidad para integrarse activamente en los procesos productivos y de desarrollo de nuestro país. Es por ello que nos hemos sumado a la gran lucha por la transformación de México, respaldando con respuestas propias la aprobación de las reformas estructurales que habrán de permitir que nuestro país cuente con instrumentos legales que le permitan superar los desafíos históricos a que se enfrenta. La política de desarrollo social y la política económica no pueden entenderse y mucho menos aplicarse separados una de la otra. Por el contrario, son parte integrante de una política de desarrollo nacional e integral. Estamos convencidos que las reformas estructurales son las bases necesarias para propiciar un desarrollo económico que será el sustento para la aplicación efectiva de las políticas y acciones de desarrollo social en el combate a la pobreza y no para hacer mal uso de estos recursos. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estaremos atentos y pendientes para que la aplicación de las reformas tengan los resultados para lo que fueron diseñados y cumplan con las expectativas que espera la sociedad. Es cuanto, diputado presidente, y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, compañera diputada. Se ha terminado la ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios y vamos a iniciar la primera ronda de preguntas y comentarios. Rogándole y comentando con mis compañeras y compañeros diputados que nos vamos a pegar de acuerdo al formato que fue ya aprobado y definido. Así que vamos a dar apegados al tiempo que fue autorizado. Vamos a solicitar el uso de la voz de la compañera diputada Petra Barrera, del estado de Guanajuato, para formular su pregunta hasta por 5 minutos. Muy buenos días. Saludo con afecto a la secretaria de Desarrollo Social, maestra Rosario Robles, al honorable presidium que la acompaña, a todas y a todos ustedes. Diputada Gobea, dijo usted Néstor Mandela y es Nelson Mandela y es Premio Nobel de la Paz 1993. Además, el programa Progresa no es
sino el nombre correcto es Prospera. Dos de los principales impactos positivos de las áreas de educación y de salud en la educación. Las evaluaciones mostraron que se elevaron los años de escolaridad de los niños, se fortaleció la transición entre niveles básico y medio superior, se redujo la brecha de género en la asistencia escolar y entre la población indígena y no indígena. Por otra parte, en materia de salud se identificaron efectos sobre la reducción de la prevalencia de las enfermedades gastrointestinales, se redujo la mortalidad materna e infantil y se elevó la asistencia a centros de salud. En el diseño de Prospera se han anunciado elementos importantes que fortalecen estos componentes. Por ejemplo, en la parte de educación se menciona una ampliación de las becas a educación superior o para educación técnica o de capacitación para el trabajo. En lo referente a salud, se menciona que el paquete de atención se ampliará de 13 a 27 intervenciones, así como se promoverá la afiliación al Seguro Popular y al Seguro Médico siglo XXI. Estas dos acciones, sin duda, reforzarán dos componentes que ya funcionaban bien. Sin embargo, existe un tema relevante para garantizar que la ampliación de las acciones en el marco de Prospera se materialicen en cambios en la calidad de vida de las familias. En este contexto, es necesario trabajar para que la calidad de los servicios de salud que reciben las beneficiarias mejore, ya que la mera incorporación no constituye acceso efectivo a este derecho social. Lo mismo sucede con la educación, donde el objetivo de crear y fortalecer el capital humano es difícil de alcanzar cuando no se cuenta con calidad en los servicios educativos que reciben los beneficiarios. En el marco del lanzamiento de Prospera, ¿qué acciones en materia de salud y educación se tienen pensado realizar para contribuir en la evaluación de la calidad de ambos servicios que se prestan a los beneficiarios? Por su respuesta, gracias. Muchas gracias, compañera diputada. Se le concede el uso de la voz a la maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, para dar respuesta al cuestionamiento, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada Petra Barrera. Quiero aprovechar su pregunta con relación a Prospera para señalar algo muy importante. De ninguna manera se trata de un cambio cosmético, de un cambio de nombre. Justamente de lo que se trata es de decir que es insuficiente una transferencia monetaria para romper el círculo intergeneracional de la pobreza. Es un debate que no solo se está dando en México, se está dando en todos los países que tienen programas de transferencias monetarias, a los que les dedican una gran cantidad de recursos y que sin embargo sus niveles de pobreza no se modifican. Y eso nos llevó a nosotros precisamente al replanteamiento y a un cumplimiento de uno de los compromisos presidenciales. El presidente durante la campaña dijo: oportunidades va a crecer, se va a fortalecer, va a evolucionar. Y eso es lo que estamos haciendo, retomando lo positivo, pero ampliando y sobre todo incorporando una visión que para nosotros es trascendental. Solo la inclusión productiva, la inclusión financiera y la inclusión al empleo y a la formalidad, es decir, la mejoría del ingreso de las familias va a permitir generar mejores condiciones de bienestar y en consecuencia romper el círculo de la pobreza.
Y una parte de este rediseño atiende a sus componentes tradicionales. Oportunidades se basaba en educación, salud y alimentación, y atendiendo las múltiples evaluaciones que ha tenido el programa Oportunidades, porque ha sido uno de los programas más evaluados, es que en estos tres componentes tradicionales incorporamos modificaciones muy importantes. Las evaluaciones señalaban precisamente el problema de la calidad del acceso a estos servicios, sobre todo en materia educativa y en materia de salud. Todas las evaluaciones que han hecho el CID, el Colegio de México, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo decían, sí, los niños ya están yendo a la escuela, sí, hay menor deserción escolar y tenemos a las niñas en el aula en lugar de tenerlas en la casa o en el campo trabajando. Este es un gran éxito del programa, pero las tenemos y los tenemos en las escuelas de menor calidad educativa. Entonces, no les estamos dando las capacidades ni las herramientas para que el día de mañana puedan competir en condiciones de igualdad con un niño que se educa en el Distrito Federal o en Monterrey o en Guadalajara. Y la educación es la igualadora por excelencia, debe ser la igualadora por excelencia. Y entonces, gracias a la reforma educativa, es que Prospera incorpora en materia de educación dos aspectos fundamentales. Primero, en el programa de reforma educativa que contempla fortalecer las escuelas en las zonas de alta marginación y de pobreza del país, se estarán vinculando al programa Prospera para que esos niños tengan la mejor educación. Porque estamos hablando precisamente de estados como Oaxaca, como Guerrero, como Chiapas, en donde de los 200 días al año que debieran estar los niños en la escuela, pues la mitad no están yendo a la escuela muchas veces. Y entonces tenemos que mejorar la educación, no solamente garantizarles que vayan a un aula, sino mejorar la educación de esos niños para que tengan esas herramientas y esas capacidades. Segundo, el gobierno o el Estado mexicano, y ustedes son los que decidían esos recursos como diputados, destinaba al niño la beca para la primaria, al niño o la niña, para la secundaria y para la preparatoria, 12 años de inversión del gobierno en estos niños y en estas niñas. Qué importante, pero al llegar ahí nos olvidábamos de ellos. Sí trabajaban, sí se incorporaban a alguna actividad de carácter productiva, sí se iban al otro lado de la frontera, ya no era un tema del gobierno, en un momento clave precisamente desde el punto de vista del desarrollo y de la condición de esos jóvenes y de esos adolescentes. Hoy, precisamente uno de sus grandes cambios es que estos 250,000 jóvenes que se gradúan cada año becados por Prospera tengan un menú de oportunidades que les permitan tener un ingreso o un mayor nivel educativo. Esto no es un cambio cosmético, este es un cambio de fondo que les da oportunidad a esos jóvenes, primero, de seguir estudiando una carrera becados. Segundo, prepararse como técnicos a nivel superior para las grandes inversiones que vienen a partir de las reformas que se han aprobado. Tercero, incorporarse como emprendedores o como gestores de empresas sociales para tener un ingreso. Y tenemos historias de éxito que podemos documentar, que hemos instrumentado ya, vinculando a estos jóvenes con proyectos productivos en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre. No solamente estamos hablando del componente educación, sino estamos hablando de más educación. Y en el componente de salud, también estamos hablando de más salud
Ya lo decía la diputada, pasamos de 13 a 27 intervenciones, pero cuando nos dimos la tarea de cruzar el padrón que tenía oportunidades con el que tenía el Seguro Popular, y eso que se hablaba de cobertura universal, de Seguro Popular, nos dimos cuenta que 10 millones de esos mexicanos y mexicanas no tenían acceso al Seguro Popular. Y justamente nos dimos a la tarea de incorporar, de hacer un convenio que nos permitiera incorporarlos al Seguro Popular y garantizar que tuvieran acceso a la salud, además de incorporar nuevas intervenciones, particularmente todo un esquema de vacunación, particularmente, y voy al tema de género, la vacuna del virus del papiloma humano a estas niñas para evitar un posible cáncer en los años futuros. Incorporamos además un aspecto también trascendental, que es la planificación familiar y la prevención del embarazo adolescente. Estas niñas de 12, de 13 años con niños en los brazos que son sus hijos o sus hijas. De nada sirve que hablemos de planificación familiar si al llegar a un centro de salud las mujeres no tienen acceso a métodos preventivos. Y esto es algo fundamental, una vertiente muy importante que en el componente salud incorpora el nuevo programa Prospera, que al llegar al centro de salud estén estos elementos de prevención y una gran campaña de educación para que nuestras niñas de 12, de 13, de 14 años, en lugar de ser madres, sigan en la escuela y tengan otras posibilidades. Desde luego que este es un programa muy complejo. En la montaña de Guerrero se siguen vendiendo a nuestras niñas, las venden por unos cuantos pesos, las venden por una vaca, igualmente que en Oaxaca y en otras partes del país. Condenan a nuestras niñas y por eso tenemos que trabajar de la mano todas las instituciones del Estado para combatir esta violencia de la que todavía son objeto millones de mexicanas. Pero dentro de Prospera estamos trabajando justamente para mejorar estas condiciones de los servicios de salud y del acceso a la salud, que por lo demás debo señalar con toda claridad que le competen a los gobiernos estatales a partir de la descentralización que se ha hecho de un aspecto fundamental que es salud y de un derecho que es universal y debe ser universal para todos los mexicanos. Así es que parte de este desarrollo de Prospera tiene que ver con las reformas en acción. Sin la reforma educativa sería imposible poner en marcha estos esquemas fundamentales que en cuanto a los componentes tradicionales hoy permiten un reforzamiento, una mejoría y una mejor posibilidad en cuanto al acceso de dos derechos fundamentales, derechos sociales fundamentales que son la salud y la educación, además del derecho a la alimentación vinculado de manera particular a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Muchas gracias, maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social. Se le concede el uso de la voz para formular sus comentarios hasta por 3 minutos a la compañera diputada Francisca Elena Corrales Corrales de Sinaloa. Estimadas amigas, amigos, permítanme hacer antes unas reflexiones. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ejerce los recursos con mucha responsabilidad y se solidariza con las causas más justas que demanda nuestra sociedad. No hace ni hacemos prácticas de antaño, mucho menos hacemos uso de los programas sociales, ni utilizamos las demandas más sentidas de la sociedad
para tener padrones cautivos. No necesitamos de eso. Pero bueno, estas acciones las practican algunos gobiernos de la izquierda. Y voy a decir como dicen en mi pueblo, el león cree que todos son de su condición. Qué lástima que cuando los argumentos no pesan, se busca lastimar a los programas, y esa es la política que la sociedad actuante y viva está repudiando. Y por supuesto, compañera diputada, siempre vamos a defender y vamos a exigir el respeto a nuestro lábaro patrio. Estimada secretaria Rosario Robles, queridos amigos subsecretarios, querida Paulita, Nubia, amigas y amigos, es de reconocer, y vamos haciendo una reflexión, que desde su nacimiento el programa de educación, salud y alimentación, el Progresa, como se llamaba en años anteriores, pasa a ser el programa de oportunidades, un programa que gracias a sus buenas prácticas, en materia de su diseño, de su operación y de su avalación, de este programa de transferencias condicionales, le valió para ser replicado en 15 países, para ser exactos en Bangladesh, Costa Rica, Turquía, Jamaica, Brasil, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Perú, Paraguay, Indonesia, Guatemala y Panamá, incluso en Nueva York. Y bueno, tomaron oportunidades como base del diseño de sus propios programas sociales. También es importante mencionar que los numerosos ejercicios de evaluación de impacto, operación, diseño y consistencia al cual fue sujeto desde su inicio, permitieron identificar que los apoyos del programa han contribuido a aliviar la vulnerabilidad de las familias más pobres, al elevar la permanencia escolar, como usted bien lo ha dicho, previniendo la deserción escolar, mejorando la salud y la alimentación de niños y jóvenes. No obstante, así lo han mencionado especialistas del Banco Mundial y del Banco Interamericano del Desarrollo, sus alcances para poder romper el círculo intergeneracional de la pobreza han sido limitados. Así lo indican los datos más recientes que existen sobre la pobreza que tenemos en nuestro país. La realidad indica que Hoy Oportunidades ha cambiado a Prospera, un programa de inclusión social. En este cambio se ha mencionado que con la incorporación de los nuevos componentes de Prospera se podrá romper ahora sí el vínculo de transmisión de la pobreza. Por ello nuestras dudas, señora secretaria, ¿cómo ahora el Prospera sí va a cambiar la realidad de las personas que se beneficiarán con este programa? ¿Bajo qué criterios se llevaron a cabo los cambios anunciados recientemente? Y bueno, ¿qué se tomó en cuenta para poder anunciar los nuevos componentes que lo conforman y no solo dejar los ya existentes? Es nuestra inquietud, señora secretaria. Gracias, amigas y amigos. Muchas gracias.